Ok, licenciados, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. En esta tercera clase de etapa intermedia del proceso penal acusatorio, licenciados. Eh, Les comento, y se los hice saber en la clase pasada, que ya estaba, sus tareas ya estaban en la plataforma y nada más. Han subido la clase solo dos personas y tuvieron suficiente tiempo, y se los dije, tuvieron 15 días para subir sus tareas a la plataforma, licenciados. Yo sí les pido de favor que, que suban sus tareas. Si tienen algún problema para subirlas, yo les dije, se los he comentado desde el principio, mándenme un mensaje y adelante. Pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Eh, Ahorita vamos con la tarea número 2. Inició el día 15 de marzo y se cierra el día 2 de marzo. No lo dejen al final, licenciados, no dejen. Eh, por favor, les vuelvo a repetir, hagan sus tareas. Si tienen problemas para subir a la plataforma, háblenme, por favor, con mucho gusto. Podemos apoyar. ¿Por qué? Porque nada más dos compañeritos de ustedes subieron la tarea. Los otros dos desconozco. Ahí, pero en fin, ya veremos, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando acerca de la etapa intermedia, esa famosa etapa intermedia de juicio que es la que nos lleva ya a vísperas de irnos a la audiencia de juicio oral, no sin antes tener esta pequeña etapa intermedia, esta fase donde tenemos que aprender tantas cosas. Déjenme, voy a compartir mi pantalla, si ustedes me lo permiten, licenciados. Ay, caray, déjenme un segundito. Ya está. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son esas generalidades de la fase intermedia, licenciados? No nos olvidemos, y yo siempre voy a estar repitiendo, que la fase inicial ya quedó. Ahora la fase intermedia, que es donde tiene por objeto solo el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, que serán materia de juicio oral, sin que con ello se entienda que se realizará en aquella fase la suficiencia o razonabilidad probatoria para ir al juicio, ya que esa cuestión ha sido estudiada previamente por el juez de control. En efecto, en los sistemas procesales de corte acusatorio, por regla general, es necesario que exista un pronunciamiento judicial previo en que se haga cargo de analizar los medios de prueba suficientes y razonables para abrir la etapa de juicio, pues de lo contrario se debe instar a la Fiscalía que prosiga sus actos de investigación hasta reunir ese estándar necesario para proseguir con aquella fase de debate. Pero no nos olvidemos que el Ministerio Público solicita, ya en la vinculación a proceso, solicita qué cosa, un tiempo para continuar con la investigación, ¿sí? La fase intermedia da inicio una vez que ha sido concluido con la investigación complementaria, y eso lo dijimos la ocasión pasada, ¿sí?
con la investigación complementaria autorizada por el juez de control en la fase inicial. No nos olvidemos que en la fase inicial, licenciados, que es algo importante que ustedes deben de tener en cuenta, que en esa bendita fase inicial, el Ministerio Público formula imputación, ¿sí? Después de la formulación de imputación, solicita la vinculación a proceso. Luego de la vinculación a proceso, ¿sí? Solicita un tiempo de investigación complementaria, ¿ya? Y cuando esto, la investigación complementaria se cierra, ¿sí? Es ahí donde ya iniciamos esta fase, la segunda fase, ¿no? Ah, por ejemplo, dice, la fase intermedia tiene una relevancia fundamental en el procedimiento penal acusatorio, ya que será en esta donde se empiece a debatir sobre los temas de fondo. El Ministerio Público comienza a formular acusación formal, invocando los medios, los datos de prueba. Que estos datos de prueba, lo dijimos que deben de ser, ¿qué cosa? Idóneos, razonables, ¿ah? Que estén estos datos de prueba, ¿sí? Que sean salidos que sean sin una violación de derechos humanos. Ahora bien, pueden haber las salidas alternas. Se dice que en esta fase es de depuración y preparación, ya que en esta se lleva a cabo el perfeccionamiento de los medios de prueba que serán objeto de desahogo en la fase de juicio. Asimismo, se realizará la depuración de vicios formales. Por otra parte, el Ministerio Público, al realizar la acusación formal, se cierra la litis y se da la seguridad jurídica a las partes, en el sentido de clasificar los delitos por los cuales se juzga al imputado, sin que exista posibilidad de que estos sean modificados, se anexe otro o bien se elimine alguno de los que fueron objetos de imputación. Y quiero citar a la maestra Diana Cristal González, que ella define la fase intermedia como lo siguiente: tiene como un fin la depuración de la teoría del caso de las partes. Es muy importante que tanto la gente del Ministerio Público como la defensa tengan en ese momento la claridad sobre la versión de los hechos que presentará en la etapa de juicio oral, dado que en esta etapa intermedia, donde se depuran los medios de prueba que apoyarán dichas versiones. Y como lo comentamos, licenciados, que esta fase no es una cuestión novedosa en el sistema penal acusatorio mexicano, en virtud de que algunos de los códigos procesales de la Corte Acusatorio de las entidades federativas ya lo contemplaban desde hace tiempo, tales con algunas legislaciones de algunas entidades federativas, ¿no? Y al hacer una comparación de la etapa intermedia de las legislaciones locales con aquellas que se contemplan en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que es la esencia idéntica del ámbito local, ¿ya? Y por eso nosotros, ¿sí? Que es tan importante tomar en cuenta las peculiaridades que subyacen en el Código Nacional, son propiamente caminos procesales de la prueba que constituyen pasos previos al ofrecimiento y la admisión de los elementos de convicción que usualmente se contemplan en la teoría general de la prueba. Estas fases previas de la prueba son el anuncio y su descubrimiento probatorio, los cuales, cabe decir, fueron reproducidos en México inspirados en el sistema colombiano, ¿sí? Por eso, este nuevo sistema, licenciados, nos ayuda mucho, ¿sí? Nos ayuda mucho a comprender ciertas cuestiones
Y es un sistema, pues, ¿qué les diré? Algunos no lo aprueban, otros sí, otros dicen que estamos en pañales, pero los cambios son buenos y el hecho de que nosotros nos metamos al Código Nacional de Procedimientos Penales y que investiguemos y que veamos cómo se hace esta cuestión de la etapa intermedia, tal como lo dice el artículo 334. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. Ese es el objeto, así como la depuración de los hechos controvertidos que se dan en materia de juicio. Y en esta etapa se comprenderán dos fases, una escrita y una oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público. Eso nos debe de quedar muy claro, licenciados, ¿sí? La acusación que formula el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Hasta ahí quedará. Como vamos apreciando las definiciones de los autores que he citado, licenciados, en esta fase vamos a dividirlo en dos etapas, ¿no? Dos pequeñas etapas, ¿sí? Primera etapa. Ministerio Público presenta la acusación formal ante el tribunal que será contestada por la defensa. Ambas partes presentan sus medios de prueba, llevando a cabo el descubrimiento probatorio, en donde cada parte muestra a la otra las pruebas en las que basa su caso, las cuales serán desahogadas en la fase de juicio. También se solicita la corrección de vicios formales en caso de haberlos. Se proponen acuerdos probatorios y en su caso se solicitan medios de terminación anticipada. ¿Sí? Esos medios de terminación anticipada lo vamos a ver más adelante. Luego viene esa segunda etapa. Se lleva a cabo la audiencia intermedia, iniciando la revisión por el juzgador que las partes hayan realizado correctamente el descubrimiento probatorio. Posteriormente, se debate la admisión o no de los medios de prueba propuestos. Se solicitan los acuerdos probatorios y en caso de ser conducente, las salidas alternas para concluir con el dictado del juzgador y el acto de apertura o juicio oral. Durante esta fase, licenciados, existe una excepción a la que se puede escoger la defensa, la cual es solicitar un procedimiento abreviado en donde el acusado puede aceptar la culpabilidad y solicitar ser juzgado por el juez de control exclusivamente con los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, por lo cual no existirá una etapa de juicio oral y el juez de control podrá dictar sentencia definitiva. En este momento también, sí, hay una excepción en la cuestión que podemos irnos al juicio abreviado. ¿Cuál es ese juicio abreviado? Sino, pues, adquirir la responsabilidad y el juzgador por ese hecho le va a dar una sentencia, pues, menos lasciva, más corta. ¿Mm? Ese es el beneficio que se tiene, para cuando tú aceptas la culpabilidad, que es el juicio, el proceso abreviado, ¿no? Aceptando la culpabilidad. Y si es un delito no muy grave, puedes obtener el beneficio, ¿sí? Puedes obtener el beneficio de libertad y te puedes ir licenciado. Aquí hay dos cosas importantes. Tienes que conocer qué tipo de delito es para ver si tú, solicitas el proceso abreviado donde quieres que te juzguen con los datos de pruebas que tienes. Sabedor que vas a, a estas, a estas pruebas donde tú tienes que tener tu
contrainterrogatorio, le vamos a llamar así. ¿Ya? Entonces, podemos solicitar el juicio abreviado, pero debes de tener algo muy en cuenta con tu cliente. Si en este proceso solicitas el procedimiento abreviado, donde tu cliente se va a echar la culpa, se va a declarar culpable, tienes que ver que tu delito, ¿sí?, no sea grave, ¿ya? Que un delito no sea grave. ¿Para qué? Le van a dar una sentencia mínima, ponte 4 años, 3 años. Y como es un delito no grave, puede salir dejando una garantía, puede salir por otra medida cautelar que no es la prisión preventiva. ¿Sí? Pero aguas con esto. Eso no quiere decir que en todos los delitos vamos a decir, bueno, me quiero ir con el juicio abreviado, porque te pueden dar, dependiendo del delito, una penalidad muy alta, licenciados. Como por ejemplo, tuvimos una persona que se fue al juicio abreviado y le dictaron 100 años de prisión. Estaba que se moría, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiso esperar ese plazo complementario de la fiscalía, ¿sí? No quiso ofrecer más datos de prueba y que lo juzgaran con lo que tenían y adelante, ¿no? El juzgador lo juzgó y le dio 100 años de prisión. Imagínense, 100 años de prisión. En este caso en particular, licenciados, mm, viene la etapa escrita. En esta etapa, toda la comunicación entre las partes y el juzgador se llevará a cabo por escrito. Sin embargo, las partes podrán solicitar en cualquier momento la citación a audiencias para dar solución a posibles controversias, toda vez que el juzgador no puede tomar determinaciones de fondo si no es escuchado a las partes antes de tomar una resolución, ¿sí? Antes de tomar una resolución. Y en esta primera etapa, licenciados, se va a tramitar lo necesario para cumplimentar la entrega correcta de la acusación, contestación y descubrimiento probatorio con la entrega de los documentos, acceso a los registros y provisión de acuerdos probatorios, entre otros puntos, pues es en la etapa oral de esta fase intermedia se toman las decisiones pertinentes sobre la admisión o no de los medios de prueba ofertados, la aprobación o no de los acuerdos probatorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juzgador a veces no toma en cuenta, no toma en cuenta esos datos de prueba que se ofrecen. ¿Por qué? Porque están viciados. ¿Por qué? Porque esos datos de prueba fueron sacados por una violación de derechos humanos de la otra persona, ¿no? ¿Sí me explico? Siempre los datos de prueba tienen que haberlos sacado con el respeto de los derechos humanos. Si no, pues era como les comentaba, no sé si conoces, creo que sí fue en la clase pasada, les comentaba acerca de que la chica, su violador se fue corriendo, se fue muy, muy campante, muy alegre, cuando ella quedó allí, ¿no? Viendo cómo su agresor se va. ¿Por un error de quién? De la fiscalía, ¿sí? Un error de la fiscalía tremendo. Cuando les dice toda la cuestión de la revisión corporal, esa extracción de fluidos corporales, cabellos, sangre, etc., etc., tiene que ser solicitado por la autoridad judicial, porque si tú lo sacas así nada más, tú no eres autoridad, ese dato de prueba puede estar, puede fortalecerse, etc., etc. Por eso debemos de concentrarnos en esta cuestión, en esta etapa.
¿Por qué? Porque posteriormente viene la acusación formal. ¿Y cómo es la acusación formal? De acuerdo a un autor, dice que es el escrito mediante el cual el Ministerio Público manifiesta formalmente su decisión de perseguir la responsabilidad criminal del imputado, y ello ocurre cuando estime que existe fundamento serio para acusar. Ahora bien, acusación. Clic, ahí saldría beneficiado el que sea acusado, ¿verdad? Ujú, así es. O sea, aunque todo el trabajo bien haya hecho el abogado, pero si ahí falla el abogado, pues ya todas las cosas se le vienen, o sea, vienen a favor de él. Al contrario, sería el beneficiado que iba a ser ¿cómo se podría decir? La El que iba, sale víctima pues, ajá, o la sí, víctima o el victimario, el sujeto pasivo o el sujeto activo. El sujeto, el victimario, ajá, el el victimario es victimario. el que cometió el delito. Sí, por eso Sí, así es. saldría todo a favor de él si Ajá, no hace, este, si no hace lo que dijo hace ratito, el así es. dato de, Si sí, no, si los datos de prueba que consigue el el dato Ministerio de prueba. Público, sí, los datos de prueba, no están bien fundamentados, no son idóneos, no son pertinentes o fueron sacados por una violación de derechos humanos, pues prácticamente, pues todo ese trabajo que se hizo, pues se viene para abajo y se va beneficiado, como usted dice, el sujeto activo, o sea, el victimario, el que cometió el delito. Por eso, muchos juicios, muchas personas que agarran a un detenido, lo agarra la policía. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, nuestra policía no está este, capacitada todavía en la formulación del IPH, no está capacitada en la redacción de los hechos, ¿sí? Este, no tienen ese conocimiento, pues en momento de ya a juicio, en momento a juicio, viene un problema. ¿Por qué? Porque, a ver, que pase el policía, ¿no? El agente aprensor, el policía municipal o ministerial, dependiendo. Pero si van nuestros municipales que los llaman a atestiguar o a comparecer o ratificar su narrativa de los hechos, podría, por ejemplo, y esto pasó en un juicio igual, repito, esto pasó en un juicio que no tenemos el conocimiento, licenciados, la terminología, desgraciadamente la terminología que se utiliza en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice así, ¿no? En su narrativa de los hechos, dice el policía, en el momento que detuvimos a la persona, se le hizo una revisión corporal encontrándole el arma de fuego. Es un ejemplo, ¿no? La revisión corporal, un arma de fuego. Tal. Ok, no más preguntas, dice el fiscal, ¿no? Vamos con la defensa, la otra parte, el contrainterrogatorio. A ver, señor policía, ¿me puede explicar se puede explicarme qué es una revisión corporal y qué es una inspección corporal? Ah, caray. Y lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, qué es una inspección corporal. Agarra el señor policía, dice, bueno, voy a necesitar a alguien que me ayude acá con eso. Bueno, hay un voluntario, aquí está una persona. Dice, la revisión corporal, dice el policía, la revisión corporal es agarrar y comenzar a trastear el sujeto, ¿no? En sus pertenencias y esto, si ahí fue donde encontramos el arma. ¿Y eso qué es, señor policía? Es revisión corporal. Ah, ok. Y ahora, ¿cuál es la inspección corporal? Ah, dice el policía. La inspección corporal es nada más ir a verlo.
ya lo miré acá, lo revisé con mi vista y eso es todo. Ok, no más preguntas, señor juez. Cabe aclarar que, y ya dice la defensa, el señor policía desconoce totalmente la, la terminología y él está diciendo que le hizo una revisión corporal, cuando la revisión corporal, ¿sí? Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que una revisión corporal es aquella que se utiliza cuando le sacas fluidos corporales a la otra persona, o cabellos, este, otras cosas, ¿no? Solicitando el consentimiento o solicitándole la autorización por el juez. Así que el policía, al momento en su dictamen, en su narrativa, dijo una revisión corporal, entonces pues realmente no hizo lo que está citando allí. ¿Ah? Y ahí se vino para abajo todo. Por eso es tan importante, ¿sí? Por eso es tan importante, compañeritos, que en esta fase intermedia, nuestros agentes aprensores, nuestros policías, deben de tener esa terminología que se debe utilizar. ¿Por qué? Porque en los juicios se viene para abajo y el delincuente, pues, se va campante, ¿sí? Y ahí se va libre. ¿Por qué? Porque dice, no, es que el Ministerio Público no hizo bien su trabajo. Aparte del Ministerio Público, también tienen culpa los policías, aquellos que hacen el IPH, aquellos que hacen la entrevista, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una capacitación, no tenemos, este, no estamos preparados, pues. ¿Y cuál es el grado máximo de estudio que tienen nuestros policías cuando andan en campo? No, pues la mayoría tienen primaria, secundaria. Ahorita pues ya se está solicitando con preparatoria y universidad, pero no, el Estado no puede despedir a policías que ya son, que ya están grandes, ¿no? Que ya llevan años en la corporación, pero estos policías tienen que capacitarse. Estos policías tienen que estar al día, a la orden del día, porque si no se Disculpe, ¿quién le dígame. toca eso de los policías que los tienen que capacitar? Bueno, aquí esto es, le hablo la cuestión del Estado. El Este, Estado, el Estado, municipal. bueno, en la cuestión municipal, el municipio, el presidente municipal tiene que tener convenios, ¿sí? Con el Instituto de Formación Policial del Estado, ¿no? Una, dos, puede tener convenios con instituciones, privadas, llámese asociaciones civiles, llámese, universidades que se dedican a ese tipo. Por ejemplo, hace unos años atrás, la Subsecretaría de Ejecución, como nosotros pertenecemos a sistemas penitenciarios y la Subsecretaría, hizo un convenio con una, asociación civil y nos llevó, a que lleváramos un curso. Claro, lo pagó la subsecretaría, un curso sobre la población LGBTI dentro de los centros penitenciarios, ¿sí? Y el respeto a los derechos humanos, porque es un tema muy delicado eso, porque ¿qué pasa cuando un hombre transexual llega a visitar la cárcel? ¿Dónde lo vas a revisar? En revisión de hombres o mujeres, si no le violenta los derechos. O cuando es detenido una persona trans, ¿dónde lo vas a colocar? ¿En un centro penitenciario para hombres o un centro penitenciario femenil? ¿Sí? Esa era la controversia que teníamos y dice la subsecretaría, bueno, pues voy a buscar una asociación, buscó una asociación civil, nos dio la capacitación y todo eso con el reconocimiento, ¿no? Este, y ahí está. Pero la misma dependencia busca, quienes les puede impartir los cursos y todo esto. Hay diplomados y esto, y si nada más dice, por ejemplo,
aquí el municipio. Yo quiero nada más que le den un curso de un día, el llenado del IPH o el llenado o las funciones, el actuar de un policía, por ejemplo, el actuar de un policía en tránsito. Ok, quiero que me den esta capacitación o un diplomado sobre el llenado del IPH. Se les puede dar y tiene valor curricular y todo eso. ¿Por qué? Porque no siempre el Estado cuenta con las herramientas, una institución especial para capacitar a los policías en diferentes temas, ¿sí? Tiene que ir Porque, buscando. perdón que le Dígame. interrumpa, la semana pasada tuvimos una reunión, para que los policías pues ya tengan prepa y la Ujú. facilidad se buscó una escuela particular para que ellos pues ahí, pues tomen sus clases pues y pues se Sí, preparen claro. para que no los corran, pues. Sí, sí, sí. Sí, No, mire, qué bien, en esa parte, excelente, ¿sí? Para que ahí ya está implementando estrategias, el municipio para que uno le beneficie tanto al sí, elemento de seguridad y también al municipio, ¿por qué? Porque en esa parte van a tener su preparatoria, bueno, ya tengo la prepa, pero en la prepa no te van a enseñar el requisitado que tú como policía primer respondiente, cómo se requisita el informe policial homologado, el famoso IPH. No te van a capacitar sobre la cadena de custodia, que es criminalística de campo, porque a veces nuestros policías llegan y acordonan, hay un hecho de tránsito, no, vamos a acordonar, no saben cómo acordonar, los indicios quedan, los indicios son alterados y todo eso. Y todo eso es responsabilidad del primer respondiente y desgraciadamente nuestro primer respondiente, ¿quién es? El policía municipal. Es el primerito que llega. Y como es el primerito que llega, es el que debe de tener conocimiento de criminalística de campo, de las formas de acordonamiento y cómo preservar los indicios para que estos no sean viciados, ¿sí? Este, todos esos grupos, toda esa cuestión se requiere de una capacitación, ¿sí? De una capacitación para con ellos. Y contestando a su pregunta, ¿dónde? Pues sí, el municipio tiene que investigar eh, quién puede darles la capacitación, qué institución, ¿sí? Puede otorgar ese tipo de capacitación para profesionalizar a sus policías, ¿sí? Ser profesionistas en lo que están haciendo, porque a veces desconocen de muchas cosas. Y para evitar esto, de que cuando detengan a una persona, de vicio, como dicen algunos, de vicio hicieron tanto mitote y ya se fue libre. ¿Sí? Eh, Contestada su pregunta, Milik. Bueno, ok, continuamos entonces. Ya nos queda poco tiempo. Marley, ¿estás ahí, Marley? Sí, buenas noches, Alexiles. Sí, aquí estoy presente. Presente, ok. Gracias, Marley. Muy bien. Qué bien. Entonces, continuamos. Será el Ministerio Público quien realice la acusación formal por escrito al iniciar con la etapa escrita, y esta deberá contener los siguientes requisitos según lo que establece el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ya? Primer punto, la individualización de los acusados y de su defensor. Deben señalarse claramente los nombres y apellidos de cada uno de los acusados, ya que uy,
Bueno, ya se terminó mi tiempo según acá. Bueno, me quedan 2 minutos. Deben señalarse claramente los nombres y apellidos de cada uno de los acusados, ya que si bien es cierto que el momento de presentar una denuncia se puede realizar contra quien resulte responsable, en el momento de judicializar la carpeta de investigación, el Ministerio Público ha tenido necesariamente que individualizar a los sujetos activos. Por otra parte, deben mencionar quién es el defensor que los imputados han nombrado, o bien si se les ha nombrado uno público, el cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del mismo código, deberá ser licenciado en Derecho, abogado titulado con cédula profesional. Licenciados, vamos a dejarlo hasta acá, porque ya se nos terminó el tiempo. No se olviden de hacer sus tareas, por favor, ¿sí? De hacer sus tareas. Este, realícenlas, por favor. Si tienen dudas, manden un mensajito. Si no lo pueden subir, si se les pasó el tiempo, que se fue la luz, como anoche que estuvo haciendo mucho aire y se fue el internet y todo eso, por favor, manden un mensajito y con mucho gusto podemos apoyarlos, licenciados. Bueno, licenciados, pues fue un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. No olviden realizar sus tareas, por favor. Bueno, fue un placer, licenciada Marley, y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Que pase. Gracias, Lick.